Damos la bienvenida a este conversatorio en el marco del curso Señales Inequívocas de la Segunda Venida de Jesucristo, basado en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. En conversatorio anterior estuvimos comentando algunas ideas relacionadas con el capítulo 24, hoy el 24 de Mateo. Hoy vamos a considerar el capítulo 25 como contexto del capítulo 24 de este importante libro que contiene las señales de la segunda venida de Jesucristo, que las comentamos en el conversatorio pasado. En el capítulo 25 de Mateo, cuando lo analizamos, observamos que está dividido en tres grandes secciones. La primera sección habla de la parábola de las 10 vírgenes, la segunda sobre la parábola de los talentos y la tercera sección se refiere al juicio de las naciones. Cuando analizamos la primera parte de la estructura de este capítulo, es decir, la parábola de las 10 vírgenes, observamos que se refiere a una enseñanza relacionada con lo que va a ocurrir o hechos relacionados con la segunda venida de Jesucristo. Comienza el autor de la siguiente manera en el capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. La parábola de las 10 vírgenes, como sabemos, se refiere a 10 vírgenes del cortejo de una boda que estaban esperando al esposo. Y se les dieron lámparas para en la noche esperar la llegada del esposo. Menciona que había 5 vírgenes prudentes que tenían suficiente provisión de aceite y 5 vírgenes insensatas que no tenían suficiente provisión de aceite. Bueno, estuvieron esperando una larga noche, se hizo larga la noche y no llegaba el esposo. Al final se anunció la venida del esposo. Entonces las 5 vírgenes que tenían escaso aceite le dijeron a las vírgenes que tenían suficiente que le compartieran el aceite. Estas le dijeron que aquello no era apropiado porque entonces ellas iban también a carecer del precioso líquido para mantener encendidas las velas. Así que les dijeron que fueran a comprar aceite para las lámparas. En eso llegó el esposo y las 5 vírgenes prudentes entraron a la boda, se cerró la puerta. Cuando vinieron las otras vírgenes, encontraron la puerta cerrada, tocaron la puerta y le dijeron que ya no había oportunidad para entrar a la fiesta. Esta parábola nos está indicando lo que consecuentemente se narra en la Escritura, la importancia de estar preparado. El creyente debe estar preparado para cuando venga Jesucristo. Eso se reitera en la Sagrada Escritura y se nos pide a nosotros también estar preparados. Ahora, ¿cómo una persona puede estar preparada para la venida de Jesucristo? La parábola nos da una idea. Dice que hay que tener suficiente provisión de aceite. ¿Qué significa el aceite en la Sagrada Escritura? En la Sagrada Escritura el aceite es símbolo del Espíritu Santo, de manera que los que tienen el Espíritu Santo, pues entonces están preparados para la venida del esposo, porque la comparación de la parábola es de los creyentes prudentes que esperan al Mesías y el esposo va a venir, que el esposo se refiere o simboliza Jesucristo. Entonces el reino de los cielos se nos está comparando aquí con la espera de un momento indeterminado cuando va a venir el esposo, pero hay que estar preparado. Esta es la enseñanza que podemos encontrar en la parábola de las 10 vírgenes. Por cierto, el número 10 es muy significativo en la Biblia, es un número simbólico. Muy bien. La segunda enseñanza que encontramos en el capítulo 25 de Mateo se refiere a la parábola de los talentos. En este caso, el reino de los cielos es semejante, dice el escritor, a un señor que tenía unos bienes y lo entregó a su siervo. Dice que
a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 1 talento. Y él se fue y dejó a los siervos para que administrasen sus bienes. Dice que al cabo de cierto tiempo el Señor regresó y llamó a cuenta a su siervo. Entonces el que tenía 5 talentos le dijo: 5 talentos me entregaste, yo los invertí y produje 5 talentos, y le entregó 10 talentos. Y le dijo el Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vino el segundo siervo y entonces le dijo: dos talentos me entregaste, y toma 2 talentos más que yo obtuve en el proceso productivo. Entonces el Señor le dijo al siervo: bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Finalmente vino el que al que se le había entregado un solo talento. Entonces este le dijo al Señor que él había entendido que el siervo, que el dueño era una persona dura, que siembra donde no, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Entonces él dijo que le entregó el talento. Y entonces el dueño le dijo que por qué había hecho de esa manera. Ha debido entregar el dinero a los banqueros para que al regresar hubiese recibido el talento más los intereses. Entonces dice que le quitó el talento al que tenía uno solo y se lo dio al que tenía 10 talentos. Y le dijo: porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y le dijo al siervo inútil: echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola nos indica entonces que habrá un momento en que las personas van a ser llamadas a cuenta, para dar cuenta de su mayordomía. Recordemos que en el libro de Génesis, al comienzo, en el capítulo 1, versículos 26, 27 y 28, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio una comisión. Le dijo: id, crecer, multiplicado, sujugar la tierra, administrarla, dominar los peces del mar, las aves de los cielos, etc. Dios le dio al hombre entonces la capacidad de administrar. Cuando Jesucristo se fue al cielo, poco antes de partir, le dio una comisión a los discípulos de ir a ser discípulos. Es decir, el creyente tiene tareas que cumplir y un día va a ser llamado a cuenta para dar la fe del resultado de su ejercicio. Entonces la parábola de los talentos nos está indicando que un día vamos a ser llamados para dar cuenta de nuestra mayordomía, porque nosotros somos mayordomos de Dios y lo que hacemos vamos a dar cuenta delante de Dios. También esta parábola nos indica que el creyente debe ser productivo. No se justifica la improductividad, que nosotros debemos poner en acción nuestros talentos y hacer producir a los mismos. La palabra talento en el lenguaje bíblico es una moneda. En realidad es una moneda de mucho valor. Pero en el lenguaje nuestro la palabra talento se ha asociado a capacidades, habilidades, eh, herramientas que tenemos nosotros para desempeñarnos como personas. Entonces Dios nos va a llamar a cuenta tanto de los bienes materiales que poseemos, así como también qué hemos hecho con los recursos, con las habilidades, con las capacidades, con la sabiduría, con el conocimiento que tenemos. Un día vamos a dar cuenta de esto. Por esto es importante que en la vida pues pongamos a producir nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, así como también nuestros recursos para hacerlo producir. El cristiano debe ser una persona productiva. Luego, él finaliza con el juicio a las naciones. Aquí también tenemos una gran enseñanza en relación a lo que va a ocurrir cuando venga Jesucristo.
El texto comienza de la siguiente manera en el capítulo 31 del capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces, está diciendo aquí que cuando venga Jesucristo se va a sentar en su trono de gloria. Esto es consecuente con lo que también dice Mateo 24, que dice que vendrá el Hijo del Hombre en las nubes y con poder y gran gloria. Aquí da un dato adicional, que cuando venga Jesús se va a sentar en su trono de gloria. ¿Y a qué se va a sentar? Se va a sentar como juez. En la primera vez que Jesús vino como Mesías, como mártir, vino a morir por los pecados de la humanidad. Ahora vendrá como juez para llamar a cuenta a cada uno de sus súbditos. El rey que llama a cuenta a sus súbditos. Y como narra el capítulo 25, dice pues que en el versículo 35 que pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, que establece una clasificación, ovejas y cabritos. ¿Quiénes son las ovejas? Las ovejas son los hijos de Dios, los seguidores de Jesucristo, aquellos que han aceptado la gracia divina. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Los cabritos son aquellos que rechazaron la gracia divina y son colocados entonces en la mano izquierda. Entonces, dice la Escritura, que el rey llamará a los súbditos y establecerá los parámetros por los cuales cada uno va a ser juzgado. Dice aquí que el Señor llama a los de su derecha y les dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y escuchen los parámetros. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos sorprendidos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, etcétera? Entonces le responderá el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Está diciendo entonces que el parámetro para juzgar a las ovejas va a ser su acción con respecto al prójimo. Por eso es que cuando tú haces un bien a un prójimo, mira lo que está pasando. Si lo estás haciendo a tu prójimo, pero también a Jesucristo, porque Jesucristo dice: si le das un vaso de agua a un sediento, se lo das al sediento, mitiga la sed del sediento, pero eso es como si me lo hicieras directamente a mí. O cuando compartes el pan, o cuando visitas a un enfermo, o cuando vas a la cárcel, lo estás haciendo como si fuese a mí. Por eso es muy importante entonces nuestra actitud frente al prójimo. Por eso es que dice la Biblia: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es muy importante. Y este va a ser el tratamiento del prójimo va a ser un parámetro sobre el cual vamos a ser juzgados. Se nos ha dicho que Dios va a juzgarnos por nuestros pecados. En realidad no vamos a ser juzgados por los pecados, porque los pecados tienen una solución. Dice la Biblia que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y librarte de toda maldad. De manera que cuando tú confiesas el pecado, ese pecado ya no tiene efecto sobre ti, ya ha sido perdonado. Y dice en Miqueas que Dios perdona y olvida los pecados, y es como si los lanzara a lo profundo del mar, donde ya no tiene más efecto sobre el individuo. De manera que, de acuerdo con lo que dice la Escritura, consecuente con también el juicio final que se narra en el Apocalipsis capítulo 20, describe que el juicio va a ser de acuerdo con las obras que están escritas en el libro de la vida. ¿Y cuáles son las obras que están escritas en el libro de la vida? Esto que dice Jesús: el hacer bien al prójimo, el compartir con las necesidades del prójimo, satisfacer las necesidades del prójimo. Por eso es que es muy importante que nosotros en vida hagamos bienes a las personas que nos rodean.
la expresión de amor hacia el prójimo es un parámetro sobre el cual nosotros vamos a ser juzgados, y es lo que dice la Sagrada Escritura. Luego habla a los que están en la mano izquierda. Miren lo que les dice, de que tuve lo mismo, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, estuve en la cárcel y no viniste a mí. Entonces ellos les dirán, ¿y cuándo te vimos forastero o desnudo, o cuándo te vimos enfermo? Y entonces el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. Es decir, en cuanto a que las personas no hicieron un bien al prójimo, entonces cuando una persona le niega un favor, le niega un vaso de agua, le niega alimento al prójimo, se lo está negando a Jesucristo, y eso no será olvidado y será tomado en cuenta en el día del juicio. Mira lo que dice. Entonces le respondió diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, etcétera? Entonces le respondió diciendo, por cierto les digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. Entonces reitero, lo que tú no hagas, lo que tú le niegues al prójimo, se lo estás negando a Jesucristo, y este es un parámetro por el cual vamos a ser juzgados. Al final del juicio dice que unos irán a la vida eterna, las ovejas, y otros al castigo eterno. En la vida cristiana o en la vida en general, todo tiene su consecuencia, siembra y cosecha. Entonces hay que sembrar para la vida eterna, y es lo que plantea el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Aquí también encontramos un dato interesante en cuanto al juicio de las naciones. Observa cómo es que se va a el tribunal se va a constituir. Mira lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice que él se va a sentar en el trono de gloria, y comienza el juicio, como podemos ver en el versículo 32. Son reunidas las naciones delante de él, y entonces procede a realizar el juicio. Observa que en este juicio no hay tribunal, sino que solamente el juez se encarga de dictar la sentencia. Incluso ni siquiera hay un juicio como tal, sino que se dicta la sentencia. Entonces, algunos predicadores nos han dicho que nosotros nos vamos a sentar con Jesucristo a juzgar. Observe que aquí nos dice que vamos a sentarnos a juzgar. El que juzga es Jesucristo, porque es inconsecuente que una persona que va a ser juzgada, porque todos los hombres vamos a ser juzgados, entonces se siente en el tribunal como jurado. No, no es jurado, porque porque los creyentes van a ser juzgados y no pueden ser jurados, o sea, juez y parte. Entonces, ¿y entonces por qué dice que los santos van a juzgar al mundo? Bueno, muy sencillo. Hemos reiterado que el juicio a los seres humanos es en vida. En Juan 3:18 dice que a los que en él creen no son condenados, mas los que no creen ya han sido condenados. Observen que dice que los que creen no son condenados, y los que no creen ya han sido condenados. Quiere decir que el juicio es en vida. Una persona es confrontada con Jesucristo, y si cree ya no es condenado. Y si no cree, ya está condenado. Está condenado en vida. Entonces, cuando venga Jesucristo en el juicio final, lo que va a hacer es dictar sentencia. A los que creyeron tienen vida eterna, y a los que no creyeron tienen muerte eterna. Por eso es que es la urgencia de predicar el Evangelio para los que están en vida, acepten a Jesucristo, porque cuando Él retorne ya no habrá oportunidad para un arrepentimiento. El arrepentimiento procede mientras estemos en vida y antes que venga Jesucristo.
Por eso reitero la importancia de proclamar el Evangelio de salvación y en los que no son creyentes que acepten el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. Esto es lo que se refiere a el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Ahora, como hemos mencionado, en este curso hemos venido indicando cuáles son las señales inequívocas de la segunda venida de Jesucristo. Vamos a hacer un breve resumen de cuáles son las señales inequívocas de la segunda venida de Jesucristo, las cuales hemos mencionado en el conversatorio anterior que están en el capítulo 24. La primera señal inequívoca de que Jesucristo va a retornar es el surgimiento del imperio mundial. Este que fue anunciado en el capítulo 2 del libro de Daniel, cuando habla de los pies de hierro mezclado con barro cocido. Ese es el nuevo orden mundial que se va a establecer. Un reino similar al romano y que va a ser mundial y va a tener gobierno sobre todo el mundo. Cuando se establezca ese reino, que estamos en la expectativa que pronto va a surgir, en este momento están dando los pasos iniciales para el surgimiento de ese nuevo orden mundial. Si tú has escuchado algo sobre lo que tiene que ver con la globalización, los que están promoviendo la globalización es el establecimiento de un reino, de un gobierno mundial. Estudia lo que es la globalización y te vas a dar cuenta de qué es lo que se está proponiendo. Un gobierno mundial que ejerza dominio sobre todas las naciones. Ya no habrá entonces el concepto de patria, de nacionalidad, sino que van a ser todos los países, van a desaparecer como tales y se va a crear un organismo mundial que gobierne a todo el mundo. Y en los países habrán algunos representantes de ese gobierno mundial, por ejemplo en Venezuela, seguirá teniendo los límites que tiene, sin embargo no habrá un gobierno como el actual y una nación como la actual, sino que tendrá un gobernante nombrado por el presidente del gobierno mundial. Algo parecido con lo que ocurría en los tiempos de Jesús, que estaba imperando el imperio griego, el imperio romano, perdón, y en la provincia de Judea estaba un representante del gobierno central de Roma, que era Pilato. Pilato era gobernador de Judea. Por eso es que el imperio dominante envió un gobernador para ejercer dominio sobre Judea. Y es lo que va a ocurrir en el gobierno mundial. Un gobierno mundial que se va a establecer y en los países habrán gobernadores, representantes de ese gobierno central. Bueno, cuando esto ocurra, estemos seguros que ya se acerca la venida de Jesucristo, porque ese imperio va a ser derrotado por la piedra cortada con mano no humana, que se convierte luego en una roca, en una montaña que cubre toda la tierra, de acuerdo con la predicción del capítulo 2 de Daniel, y allí será entonces la venida de Jesucristo. Otro indicio indiscutible de la venida de Jesucristo, como mencionamos en el conversatorio anterior, que es la restauración de Israel, que lo mencionamos en la parábola de la higuera. Cuando el pueblo de Israel resurja, me refiero a las 10 tribus, como se predice en el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, en la parábola, en el valle de los huesos secos, se menciona que las 10 tribus de Israel van a surgir, así como surgió Israel, esta es la nación de Israel, en el año 44, que nació a partir del 44, 48, 47, 48, Israel se hizo una nación, la nación de Israel, el pueblo judío. Entonces, un día van a aparecer también, así como nació la nación de Israel, nacerán las 10 tribus, y esas 10 tribus van a ser unidas a Israel y se formará el Israel histórico de las 12 tribus. Cuando eso ocurra, vamos a estar seguros que ya la venida de Jesucristo es inminente, como dice la parábola de la higuera en el capítulo 24 de Mateo. Otro indicio inequívoco de que Jesucristo va a regresar es la construcción del tercer templo y la reanudación de sacrificios allá en Jerusalén. ¿Cómo va a ocurrir esto? Bueno, ya nosotros sabemos que está en el proyecto de la construcción del tercer templo. Cuando este tercer templo se construya, en este momento todavía
sabemos que falta mucho, mucho para estrategia para cumplirse, porque en este momento está el Domo de la Roca, ese santuario islámico que está construido justamente en el lugar donde fue construido el templo, y eso impide que el tercer templo sea construido. Para poder construir el tercer templo hay que establecer una estrategia mediante la cual o se desplace el Domo de la Roca o se construya en un lugar adyacente para luego entonces cumplir el propósito de los judíos de erigir ese santuario. Cuando se construye el tercer templo y se reanuden los sacrificios por el perdón de los pecados, ya sabemos entonces que la venida se acerca, porque así está establecido. Recuérdense cuando hablan en la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel en la segunda abominación, va a ser la construcción del templo y la reanudación de sacrificios. Aquello es un acto abominable porque echa por tierra el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Entonces la construcción del tercer templo es otro indicio, otra evidencia inequívoca de que Cristo venga pronto. Cuando usted vea el templo construido, diga, ya viene Jesús pronto. Otra evidencia que se muestra en la Sagrada Escritura, que lo comentamos la semana pasada, estoy recapitulando, es la aparición del anticristo. Ese anticristo está pronosticado en el 1 Tesalonicenses capítulo 4 y en el capítulo 13 de Apocalipsis se menciona el surgimiento del anticristo. Este anticristo, que en Apocalipsis aparece como un monstruo, dice sí, pues una bestia, que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. La apariencia de cordero es que se parece al Mesías, porque en el Apocalipsis el cordero es un símbolo del Mesías. Cuando aparezca uno que se parece a un cordero, pero habla como dragón, ese es el anticristo. Y cuando aparezca ese anticristo, sabemos pues también que la venida de Cristo está muy cerca. Entonces, estos son unos indicios inequívocos de que Jesucristo va a regresar pronto. Por eso hemos dicho, con mucha humildad, pero con mucha seguridad, con base en la Biblia, de que Cristo no va a regresar en estos momentos, ni el año que viene. Claro, es reiterado, Jesucristo puede venir cuando quiera porque Él es el dueño absoluto, el Señor de los señores, y puede actuar con toda independencia, y puede hacerlo cuando Él quiera. Sin embargo, como Él mismo ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que lo que Él predijo no lo va a obviar, entonces Él va a cumplir el programa. Y de acuerdo con ese programa, no va a venir Cristo el año que viene porque no está construido todavía el tercer templo. No hemos visto Israel resurgir y no se ha constituido el imperio mundial. Cuando esto ocurra, estamos seguros de que Cristo va a retornar. Entonces estemos confiados, pero mantengámonos preparados, porque o Jesucristo viene o nosotros vamos. Por eso la importancia de estar preparados para este gran evento del encuentro con Jesucristo. También hay otros hechos asociados a la venida de Jesucristo que también los hemos comentado. La semana pasada hablamos del rapto. ¿Cuándo va a ocurrir el rapto? Como saben, hay tres posiciones sobre el rapto asociado a la gran tribulación. Dice que el rapto va a ocurrir, algunos dicen que va a ocurrir antes de la gran tribulación, otros después de la gran tribulación y otros en medio de la gran tribulación. ¿Cuándo en realidad va a ocurrir el rapto de acuerdo con la Biblia? Bueno, de acuerdo con la Biblia, tomando en cuenta lo que dice Mateo 24 y el versículo 31, el 30 y el 31, Jesucristo va a raptar, usando esa expresión. En verdad no aparece la palabra rapto, aparece en la Biblia, aparece en la expresión que Él va en lugar de raptar a los creyentes, como dice allá en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que Él vendrá después de la segunda venida de Jesucristo a llevarse a los creyentes y los va a llevar a la morada celestial.
Esto es lo que dice el apóstol Pablo como arrebatamiento. En lugar de rapto dice que vendrá el arrebatamiento. ¿Cuándo será el arrebatamiento? De acuerdo con lo que plantea la Sagrada Escritura. Bueno, en el capítulo 24, versículo 31 dice que será después de la venida de Jesucristo. Y si es después de la venida de Jesucristo, entonces el rapto es también después de la gran tribulación, porque la tribulación va a ocurrir antes que venga Jesucristo. No se justifica una tribulación después que venga Jesucristo, porque después que venga Jesucristo estaremos en el cielo con Él disfrutando, como es la proyección que se establece en la Sagrada Escritura. Entonces, vendrá la gran tribulación. Luego viene la segunda venida de Jesucristo y en tercer lugar vendrá lo que se denomina rapto o arrebatamiento. De manera que el arrebatamiento va a ser después de la gran tribulación y después de la segunda venida de Jesucristo. No crean ustedes que habrá un rapto antes de la gran tribulación, porque algunos románticos dicen que la iglesia no va a sufrir la gran tribulación. Y esto no es cierto. En toda la Biblia se menciona que nosotros vamos a ser atribulados. Y la tribulación es una constante para los creyentes fieles desde el comienzo de la historia humana. Acuérdense, Caín y Abel, y el mismo Jesucristo. Y lo que ocurrió en el primer siglo, los creyentes fueron atribulados. Y ningún creyente va a pasar por alto de ser atribulado. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nosotros vamos a padecer penalidades y estamos padeciendo penalidades y así estaremos soportándolas con firmeza hasta la segunda venida de Jesucristo. Hay otro aspecto que me gustaría mencionar sobre la segunda venida de Jesucristo, que es muy popular entre los predicadores, y es que ellos pregonan que Jesucristo viene a raptar a la iglesia, que Jesucristo viene a arrebatar a la iglesia. En realidad, esta no es una enseñanza consecuente con lo que dice la Biblia. Es cierto que Cristo viene a arrebatar a la iglesia, pero no solamente a la iglesia, porque ustedes saben que la iglesia se refiere a todo el pueblo cristiano. Pero hay muchas personas que forman parte del pueblo de Dios que no son cristianos, hablándolo en el sentido semántico. Porque, por ejemplo, Abraham, Moisés, David, Salomón, no fueron cristianos desde el punto de vista de la semántica, porque ellos fueron parte del pueblo de Dios. Los cristianos somos del pueblo de Dios. Y los hebreos fueron del pueblo de Dios. Y algunos judíos incluso son del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Como dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero hay algunos que son hijos de Dios por naturaleza, porque son hijos de Dios porque fueron constituidos por Dios como su pueblo, que es el caso del pueblo de Israel. Entonces, cuando venga Jesucristo, Él viene a llevarse o a arrebatar a todos los que son parte de su pueblo, no solamente a la iglesia. Por eso que yo les afirmo que en la Biblia en ninguna parte dice que habrá un rapto para la iglesia, que la iglesia va a ser arrebatada. En ninguna parte de la Biblia se dice eso. Algunos predicadores lo infieren, pero no es que dice textualmente que Cristo viene a raptar a la iglesia. También adicional a esto, como hemos observado en el capítulo 24 de Mateo y en el capítulo 25, para nada se menciona el milenio directamente, aunque se hace una mención indirecta. ¿Qué es el milenio? Para algunos el milenio es tomado del capítulo 20 de Apocalipsis, donde dice que Jesucristo vendrá y va a reinar con sus hijos. Ahí ustedes pueden leer los primeros 4 versículos del capítulo 20 de Apocalipsis. Allí habla del milenio. Pero realmente Jesucristo vendrá a reinar en la tierra desde Jerusalén, como algunos lo han previsto. Es decir, que Jesucristo va a retornar, Jesucristo viene, se asienta en Jerusalén, donde establece la capital del reino milenario y gobierna desde Jerusalén. Pero como ustedes han observado en el capítulo 24 y 25, no se menciona de un gobierno establecido en la tierra, en Jerusalén. En ninguna parte se menciona.
Ahora, ¿a qué se refiere el reino? ¿A dónde hay alguna referencia en el capítulo 25 de Mateo? Bueno, se las voy a indicar. Cuando se habla del juicio a las naciones, dice que en el capítulo 34 de la siguiente manera: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, ¿desde cuándo ha sido preparado el reino para las ovejas? Dice, desde la fundación del mundo. ¿Qué nos está indicando aquí Jesucristo? Que el reino que Él estableció, lo propuso o lo estableció, valga la redundancia, desde la fundación del mundo. Es decir, desde que Él creó el cielo y la tierra y creó al hombre, Él está gobernando, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Jesucristo. Por eso insisto, ¿desde cuándo gobierna Jesucristo? Desde la fundación del mundo. Así lo dice aquí Mateo 25, 34. Ahora, cuando uno va al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice así: que después de la muerte de Juan el Bautista, vino Jesús a Galilea predicando y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Observe, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué nos está diciendo Jesús en ese texto? Que el reino de los cielos se ha hecho realidad en la tierra con su venida. Y Él vino a establecer un reino espiritual, no un reino político, no un reino desde el punto de vista socioeconómico, no. Él vino a establecer un reino, bueno, no fue un reino como el reino de Pilato, el reino de los romanos, el reino romano, el gobierno romano, no. Él vino a establecer un reino semejante a ese, universal, pero de carácter espiritual. Entonces, ¿de dónde está? ¿Desde dónde gobierna Jesucristo? Bueno, Jesucristo gobierna desde la diestra del Padre Celestial, porque Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Entonces, Dios gobierna al mundo desde la diestra del Padre Celestial. Y a la iglesia, dice Pablo, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Es decir, que Jesucristo gobierna la iglesia también. Gobierna la iglesia como cabeza y gobierna al mundo, porque Él está sentado a la diestra del Padre, ejerciendo dominio y autoridad. Hay varias parábolas que Jesucristo dijo sobre el reino de los cielos, donde hace una especificación sobre esto. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña. Hay varias parábolas que hablan sobre cómo es la materialización de ese reino, que en ese reino hay súbditos leales, obedientes, y hay súbditos desobedientes, como en todo reinado. Pero el hecho de que haya una persona desobediente no significa que está fuera del reino, está bajo el gobierno del reino de los cielos también. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no habrá un reino de 1000 años de calendario, como algunos dicen un milenio, sino que cuando se habla del gobierno milenario, está hablando de una forma metafórica, simbólica, del reino eterno de Jesucristo, porque 1000 en el Apocalipsis es un número simbólico, simboliza número infinito. El número 1000 indica una cantidad infinita de años que Jesucristo va a gobernar, como decir como decir 1 a la n, o 10 a la n. 10 a la n es un número infinito, multiplicado infinitas veces, que da la idea de un número inconmensurable. Asimismo dice pues en el número 1000 en la Biblia, en el Apocalipsis, transmite la idea de un número infinito de años que Jesucristo va a reinar. ¿Desde cuándo va a gobernar Jesucristo? Desde el establecimiento de la humanidad, desde Génesis, y gobierna hasta la próxima venida, cuando va a entregar el reino al Padre Celestial. Eso está mencionado pues lo menciona Pablo, que Cristo va a gobernar hasta que Cristo entregue el reino al Padre. Mientras tanto, Él está ejerciendo el gobierno. Quiere decir que nosotros estamos en el milenio.
¿Por qué? Porque el milenio es el eterno gobierno o el incontable, inconmensurable gobierno de Jesucristo desde el establecimiento del cielo y la tierra, la creación del hombre, hasta su segunda venida, que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero es un hecho cierto por venir. Entonces, esto es pues lo que la palabra de Dios enseña sobre estos grandes temas que han sido muy controversiales. Por eso es que les he indicado con mucha humildad la importancia de recurrir a la Escritura y escudriñar en ella el mensaje, la revelación para poder comprenderla. Una vez se va al libro de teología y en el libro de teología dice una cosa y la Biblia dice otra. Y esto lo digo con mucho respeto y con mucha humildad. No quiero cuestionar a los teólogos porque son hombres de Dios que han hecho estudios profundos. Un teólogo no es cualquier persona. Un teólogo es un hombre que ha estudiado hebreo, griego, una cantidad de información tiene desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista hermenéutico, etc. Pues tiene un teólogo, es una persona que tiene un vasto conocimiento sobre la Sagrada Escritura. Pero a veces ocurre que los teólogos organizan su interpretación de acuerdo con su concepción, de acuerdo con su cosmovisión. Él propone una posición teológica y luego interpreta la Biblia de acuerdo con esa posición teológica, que tiene razón de ser desde el punto de vista filosófico, pero desde el punto de vista teológico no, porque la teología estudia la revelación de Dios y la revelación es una sola. No hay varias revelaciones. Uno no puede tener varias interpretaciones de un mismo texto, porque tiene una sola interpretación. Te voy a poner un ejemplo y con esto voy culminando. Tú has escuchado a muchos teólogos, predicadores, hablando sobre un tema que es favorito en algunos y que lo plantean desde el punto de vista muy romántico, que es cuando hablan de la iglesia como la esposa del Cordero. Yo te pregunto, ¿quién es la esposa del Cordero? De inmediato viene a tu mente que la esposa del Cordero es la iglesia. Y coloca una cantidad de argumentos para indicar que la iglesia es la esposa del Cordero. Pero cuando uno va a la Escritura, encuentra otra realidad. Y no quiero pues venir a controversia, porque la idea no es ir a controversia, sino a lo que dice humildemente la palabra de Dios. Y vamos al capítulo 21 del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 21 nos da una idea de quién es la esposa del Cordero. Vamos a leerlo directamente. Dice así: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Apocalipsis 21, 9. Te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y sigue diciendo: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró, oye lo que le mostró, y me mostró a la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Esto entonces nos está indicando aquí que la esposa de el Cordero no es la iglesia, sino la Nueva Jerusalén. Pero ¿a qué se refiere la Nueva Jerusalén? Bueno, en realidad la Nueva Jerusalén es en un lenguaje simbólico, se refiere a la unión de Israel con la iglesia o con el pueblo cristiano. Mire lo que dice Juan 21, 2. Yo, Juan, vi la ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí está diciendo en el capítulo 21, versículo 2, que la nueva Jerusalén descendió del cielo ataviada como una esposa, ataviada para su marido.
¿Quién es la esposa? La Nueva Jerusalén. ¿Quién es el marido? Pues Jesucristo. ¿Está diciendo aquí que la iglesia es la novia o la esposa del Cordero? No, no señor. Dice que es la Nueva Jerusalén. Ahora, para entender quién es la Nueva Jerusalén, habría que seguir leyendo el capítulo 21 de Apocalipsis, y allí describe quién es la Nueva Jerusalén y qué es lo que se está refiriendo con eso de la Nueva Jerusalén. Si sigues leyendo, no hay tiempo para leer todo el texto, tú lo puedes hacer en casa con calma. Dice pues que siguió leyendo y le mostró la ciudad santa que tenía un muro. Y ese muro tenía también 12 puertas y 12 columnas. Dice que las 12 puertas del muro que rodeaba a Jerusalén tenían los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces, el muro tenía como emblema algo característico y nos indicaba algo muy práctico. Dice, el muro tenía 12 puertas y cada puerta tenía el nombre de una de las tribus de Israel, de los hijos de Israel. Y además dice que el muro tenía 12 columnas, 12 cimientos, y esos 12 cimientos tenían los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, el muro es un símil de la unión entre Israel y la iglesia, y esta es la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. No sé si podrás aceptar que cuando habla de las bodas del Cordero, habla de la unión de la iglesia con el pueblo de Israel, para luego la iglesia, unido con el pueblo de Israel, unirse con Jesucristo y vivir eternamente en el cielo. Eso es lo que está planteado en el capítulo 21 de Apocalipsis. Léelo con calma y vas a, como he indicado, leer tomando en cuenta el método inductivo, o sea, la observación, la interpretación y la aplicación, y vas a descubrir en realidad qué es lo que dice la Biblia sobre la esposa del Cordero, que no es lo que muchos predicadores dicen en YouTube. Y discúlpeme que diga eso, no quiero menospreciar el valor de estos magníficos predicadores que hablan en el nombre de Dios, con la palabra de Dios en la mano, pero que, bueno, algunas veces hacen su propia interpretación, muy romántica, pero que está a veces un poco alejada de lo que dice la Sagrada Escritura. No es que no son herejes, ellos no son personas que están predicando una falsa doctrina, solamente que tienen una interpretación que no se ajusta exactamente en lo que dice la Escritura. Ahora, esto no significa pues que ellos son falsos profetas, de ninguna manera. Lo que ocurre es que hay temas en la Biblia que ameritan cierta discusión, hay otros temas que no. Por ejemplo, ningún predicador puede discutir la concepción virginal de Jesucristo. Ese es un tema que es un dogma, que no se puede discutir. Ningún teólogo va a discutir sobre la realidad de la resurrección de Jesucristo, porque ese es un dogma de fe que si lo quita, quita el andamiaje completo de nuestra fe. Eso es un dogma que no se puede discutir. Hay otra cosa que no se puede discutir, que es sobre la salvación por gracia, por fe, que por gracia. Eso no se puede discutir. Ahora, hay otros temas que son discutibles. Por ejemplo, algunos dicen que vamos a discutir sobre cuál es el día de reposo, si es el sábado o el domingo. Pero son interpretaciones que a la larga no tienen un efecto consistente, básico, sobre la fe y lo que tiene que ver con la salvación y la redención. Bueno, son temas discutibles. Puede discutir si una persona se bautiza o no, si una persona si el bautismo salva o no, eso se puede discutir. Pero es indiscutible que lo que realmente salva es la fe en Jesucristo. Bueno, esto para decir, porque hay algunos temas que pudieran aceptar cierto grado de discusión, como por ejemplo decir, ¿cuándo va a venir Jesucristo? Como no se sabe con exactitud la fecha, bueno, cualquiera puede poner cierta fecha y eso no va a afectar, porque Cristo va a venir cuando Él lo disponga.
Pero no se puede discutir que Él murió en la cruz para redimir a nuestros pecados. Este es un dogma de fe que es incontroversial, que no tiene discusión, que hay que aceptarlo por fe, y si no se acepta por fe, no es cristiano. Bueno, puede ser cualquier persona, pues, que tiene el derecho de negar la muerte de Cristo y su resurrección. Tiene su derecho, pero nosotros no tenemos ese derecho, porque la Biblia nos enseña una realidad indiscutible. Bueno, digo todo esto para enfatizar en la importancia de ir a la Sagrada Escritura, porque ella es la que nos va a revelar la verdad tal como fue propuesta por el mismo Dios cuando la reveló, para que nosotros nos apropiásemos de estas verdades y nos edifiquemos en ellas. Bien, me ha complacido mucho compartir con ustedes en este curso de las señales inequívocas de la segunda venida de Jesucristo. Muchísimas gracias por su paciencia, gracias por haber compartido conmigo. Para mí es un alto honor que ustedes me dan, el que me permiten guiarles en un tema tan importante de la Sagrada Escritura. Y me gustaría invitarles para otras oportunidades, cuando también vamos a discutir otros temas relacionados con la palabra de Dios. Vamos a constituir un círculo de estudios teológicos que nos permitan abordar temas de la Sagrada Escritura y edificarnos con ellos. Reitero las gracias por haberme permitido compartir con ustedes en este curso que he mencionado, y les invito para los próximos que vamos a seguir desarrollando. Por ahora me despido dándole las gracias y pidiendo que Dios me los bendiga, les dé gracia, y que cuando abran la palabra tengan la inspiración, la iluminación del Espíritu Santo para que la puedan comprender, para que puedan obtener la verdad revelada. Dios me los bendiga y hasta una próxima oportunidad.